Jungkook está pasando sus vacaciones inmerso en el mundo de Jimin, y no es la primera vez que escuchamos algo así. Estoy segura de que ya hemos perdido la cuenta de las veces que ha demostrado ser el número uno en el fandom de Jimin. Es como si fuera su mayor fanboy, y lo mejor de todo es que lo dice con orgullo. Él no solo lo dice, sino que también lo demuestra. Hoy con lo que hizo, nos deja en claro que ese puesto se lo tiene más que merecido. Resulta que Jungkook está siguiendo a una cuenta de TikTok llamada Mari versión Jimmy. Y bueno, con el nombre no es difícil adivinar de qué trata esta página. Parece ser una mina de oro para todo lo relacionado con el G-Code, ya que si echamos un vistazo a los me gustas, está claro que el administrador de esta cuenta tiene una debilidad por este hermoso ship. Incluso se rumorea que solía publicar contenido G-Code, pero ahora parece que ha desaparecido misteriosamente los videos publicados en la página. Realmente no tengo mucho conocimiento de cuándo los borró, ya que acabo de ver por primera vez esta cuenta. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Lo borró cuando Jungkook le dio like a su página o ya lo había hecho antes y simplemente no nos dimos cuenta? La verdad es que esto no importa demasiado. Lo importante es que Jungkook sigue a esta cuenta, y esto demuestra realmente que Jungkook está siempre pero siempre con un ojo avisor cuando se trata de Jimin. No importa si es en TikTok, Instagram, Twitter o incluso cualquier rincón de internet. Jungkook siempre va a estar cuando está el nombre de Jimin, listo para darle su apoyo incondicional. Es como si tuviera un radar especial para todo lo relacionado con él. Y bueno, ¿quién puede culparlo realmente? La conexión entre Jungkook y Jimin es algo que trasciende el simple compañerismo. Es algo más íntimo, más cuidadoso y lleno de amor real. Es como si estuvieran destinados a estar juntos, ya sea en el escenario, en las redes sociales o incluso en la mente de millones de fans que los siguen. Es una relación que ha sido alimentada y celebrada a lo largo de los años, y parece que seguirá así por mucho más tiempo, porque Jungkook en lo personal es quien se encarga de demostrarnos que su relación con Jimin es algo de lo cual él le gusta presumir y darnos a entender indirectamente que él está ahí siempre presente. Así que sí, mientras Jungkook esté de vacaciones, podemos estar seguras de que una parte considerable de su tiempo se va a dedicar a seguir cada paso, cada publicación y cada video que tenga el sello distintivo de Jimin. Y sinceramente, ¿quién puede culparlo por eso? Esto es solo otra muestra más del increíble lazo que comparte con Jimin. Pero ahora hablemos de este otro punto. Aquí estamos todos los fanáticos más intensos del G-Code, saltando de alegría como si no hubiera un mañana, cuando nos enteramos de que Jungkook estaba siguiendo a esta cuenta de TikTok dedicada a Jimin. Fue como si nuestros deseos más profundos se hicieran realidad de la noche a la mañana. Sí, puede ser que esté exagerando, pero luego llegan las vecinas. Estas vecinas metiches de siempre, y echan por tierra toda la fiesta con sus teorías. Para ellas, Jungkook, siguiendo esta cuenta, fue como su fin del mundo, asegurando que Jungkook ni siquiera quería seguir a la cuenta, que lo hackearon o algo así. Y luego, como si estuviéramos viendo una repetición, empiezan con su discurso de siempre, exigiendo explicaciones a la empresa, como si fuera su derecho divino. ¿Y cuál es su excusa favorita? Exacto, la misma de siempre. Jungkook fue obligado. Es como si estuvieran atrapadas en un bucle sin fin, repitiendo el mismo argumento absurdo una y otra vez. A estas alturas, uno ya no sabe si sentir lástima por ellas o simplemente reírse hasta que no podamos más. Y es que es realmente increíble. A pesar de que han pasado los años, estas vecinas siguen aferradas a la misma idea descabellada. A pesar de que Jungkook ha dejado claro más veces de lo que podemos contar que su amor por Jimin es genuino, pero ellas insisten en que todo es una farsa. Parece que viven en un mundo de fantasía donde su ship es la única verdad absoluta. Personalmente siempre digo que no importa en qué ship creas, lo importante es el respeto, y que no intentes minimizar las interacciones de los otros miembros
solo porque no se ajusta a tu realidad. Pero bueno, supongo que cada quien ve lo que quiere ver y mientras tanto nosotros seguiremos disfrutando del dulce espectáculo del G-God, sin importar lo que digan estas vecinas. Es verdaderamente fascinante, ¿no te parece? Que a pesar de que han pasado los años, ellas siguen encerradas en su misma idea absurda, como si estuvieran atrapadas, como ya dije, en un bucle. Jungkook ha dejado claro en mil ocasiones que su amor por Jimin es genuino, pero ellas insisten en su crítica falsa que todo es una farsa. Parece que viven en un mundo de fantasía. Ellas están tan obstinadas en aferrarse a la idea de que todo es falso, es como si vivieran en una dimensión alternativa donde su shit es la única verdad y todo lo demás es irrelevante cuando no se trata de ello. Y la verdad te digo, me dan un poco de lástima. Es triste ver cómo se aferran a algo que va más allá de la realidad, como si estuvieran negando la verdad frente a sus ojos, pero bueno, supongo que cada quien ve lo que quiere ver. Nosotros seguiremos deleitándonos con el maravilloso momento G-God, sin importar las sabidurías de estas vecinas que parecen estar atrapadas en otro mundo. Ahora hablemos de los logros de Jimin. El hito alcanzado por Like Crazy de Jimin permanece durante un año entero en Billboard Global 200. El gráfico de Estados Unidos es una hazaña monumental que merece ser celebrada en la industria musical. Este logro no solo destaca el talento y la popularidad indiscutible de Jimin como solista, sino que también subraya el poder y la dedicación de ARMY, quienes han respaldado su música de manera inquebrantable. La permanencia constante de Like Crazy en esta lista no solo demuestra la calidad excepcional de la canción, sino también su capacidad para conectarse de manera significativa con la audiencia diversa en todo el mundo. La música de Jimin trasciende las fronteras lingüísticas y culturales, resonando con personas de diferentes orígenes y experiencias. Además, este hito representa un punto de inflexión en la música coreana, ya que demuestra el impacto creciente y la influencia global del K-pop, con cada vez más artistas coreanos alcanzando el éxito internacional. Esto se está redefiniendo en el panorama de música global y se están derribando barreras que antes parecían insuperables. Es importante destacar que el logro de Like Crazy no solo es un testimonio del talento individual de Jimin, sino también del arduo trabajo y la dedicación de todo el equipo detrás de él, desde compositores y productores hasta los managers y el personal de apoyo. En resumen, la permanencia de Like Crazy en la lista de Billboard Global 200 durante un año completo es un hito histórico que destaca el poder duradero de la música de Jimin y que su impacto es cada vez mucho más mayor.